Desde agosto del año pasado, los productos de la canasta básica salvadoreña experimentaron una disminución de precios. Fue el único país de Centroamérica bajo esta tendencia, según estadísticas de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano con sede en Costa Rica. Y para el cierre de este año, las proyecciones son similares. Aproximadamente un mes quizás para acá. Sí, ha bajado bastante. En la papa, el chile, el tomate, la zanahoria, los huisquiles, todo eso pues que estaba bien alto, hasta ahí. Los huisquiles llegaron a valer hasta un 50 de dólar, $1. Ahora no, gracias a Dios, a 3, 4 por el dólar se pueden comprar. Y en el transcurso de año han habido como periodos que de repente cambios drásticos de una semana para otra, de repente como más o menos estable. 2024 cerró con buen rostro en materia económica para El Salvador. La fase 1 y 2 del plan económico lanzado por el gobierno central comenzó a dar resultados tras un mes de ser lanzado por el presidente Nayib Bukele el 16 de julio. Las centrales de abasto se van a ir cerrando paulatinamente los agromercados, aunque por supuesto siempre se pueden hacer iniciativas pequeñas con agricultores y todo, pero queremos que quede algo permanente, que sí baje el precio de los alimentos de una manera sostenida. Un plan anunciado desde la toma de posesión cuando la canasta básica alcanzaba aproximadamente los $264.91 y que le valió la reducción de $11 en unos pocos días, según datos del Banco Central de Reserva. Desde agosto a octubre notamos 3 meses consecutivos de bajas de precio. En septiembre, la canasta básica urbana llegó a los $249.26. Estamos hablando de aproximadamente $10 menos que la que se registró en agosto de $259.97 y $15 menos que la de julio. Si bien es cierto también que hay alternativas ahorita de mercado, como son los 54 agromercados que están disponibles en el país, sin embargo no logran satisfacer la demanda de carácter nacional. El problema es cómo ese nivel de comercialización llega a la mayoría de la población y creo que todavía eso no se ha logrado y por eso es que se siente el impacto todavía del costo de la canasta básica alimentaria. En ese mismo periodo, los países de la región, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, atravesaban justo el mismo problema, impulsados por el comportamiento del mercado internacional, la dinámica de consumo, la especulación en los precios, la disparidad entre el costo de la vida y los ingresos. Se está atravesando por un momento crítico. No llegamos a la crisis, pero sí la situación está difícil. Tanto en la parte política y en la económica, porque lo político arrastra lo económico. Estamos teniendo una devaluación acelerada. Desde enero hasta agosto, el rubro de alimentos tuvo una inflación por arriba de la meta. Obviamente la meta del banco es general, pero si le aplicáramos esa meta de 4% más menos 1, es decir, entre 5 y 3, consistentemente durante más de la mitad del año, la inflación de alimentos estuvo por arriba. Los alimentos están aumentando de precio, básicamente por un problema de fenómeno climatológico. El cambio climatológico está afectando la producción agrícola, lo cual genera escasez. Ha habido inundaciones, ha habido sequías y esto afecta las producciones de alimentos, básicamente alimentos básicos, arroz, frijoles, cebollas, papas, que tuvieron un aumento importante en el mes de diciembre y que se esperaría que en el año 2025 sigan subiendo de precio. Tomando medidas a su juicio drásticas que no le valieron los mismos resultados. Honduras subsidió el combustible, la energía eléctrica, al transporte, además de un bono tecnológico para campesinos y las madres solteras, y que desde hace más de 3 años se subsidia el peaje de la principal carretera que recorre de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Todas estas medidas han venido, en cierta manera, a compensar y han provocado de que la inflación se mantenga en las cifras que he mencionado. El gobierno ha sacado algunos datos que dice que
Todas estas medidas ellos las calculan que en 1.6 han contribuido a disminuir la inflación. O sea que si no se hubieran aplicado, tendríamos una inflación que estuviera superando el 5%. En el caso de Guatemala, sus acciones se redujeron a monitoreos y operativos interinstitucionales para verificar los precios de la canasta básica en mercados mayoristas y cantonales, sin hablar de los subsidios. La canasta en diciembre básica urbana cerró en 904.6 quetzales, que eso vendría siendo más o menos $115. $115 por persona. Eso es importante del cálculo. Este dato de 904.6 o $115 es por persona. En Costa Rica existió el combate a la usura y la especulación, además de un comparativo periódico de los precios. Al cierre de 2024, El Salvador se destacaba como el único país en Centroamérica que experimentó una disminución en los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, con una deflación del menos 0.47 según la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, SECMA. El poder de compra aumentó para los hogares salvadoreños desde el punto de vista de la adquisición de alimentos, lo cual es una buena noticia y es un resultado de una política gubernamental que se estableció orientada precisamente a reducir los precios internos de los alimentos de manera de que los hogares salvadoreños, principalmente los de menores ingresos, pudieran acceder, digamos, a la canasta básica. Hay un punto de vista que se le llama efecto renta o efecto técnico cambio. Lo que sucede es que en el caso de El Salvador, para ver un panorámico, es que El Salvador tiene muy cerca los centros de abastecimiento y se podía controlar inclusive el flujo de proveedores. Como factor, además de la intermediación, es el efecto de que hay muchos productos sustitutos cercanos, o sea, muchas personas dejaron de consumir ciertos productos y trasladaron a los productos ya fabricados. El resto de países, siempre en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, cerró así. Panamá, con un 1% de inflación. Honduras, 1.48%. Seguido de Costa Rica, con 2.6%. Nicaragua, con 3.15%. Y Guatemala, con la tasa más alta de 3.7%. Eso se mide a través del índice de precios al consumidor, IPC, una canasta de bienes y servicios que demanda la población. De que, bueno, en el caso de Guatemala y en el caso de varios países de la región, han habido choques, lo que nosotros llamamos choques, perturbaciones, sobre todo de tipo climática, que ha afectado la producción de alimentos. Y entonces, como ustedes saben, nosotros, a partir del cambio climático, estamos teniendo esta variabilidad que antes no teníamos. Sufrió un incremento de 1.48, se puede considerar bajo, y eso se debió a que los sectores productivos de hondureños se han estado recuperando post-pandemia, pese a que tuvimos un fenómeno natural que afectó zonas importantes. ¿Cómo está la inflación de alimentos? Porque en nuestro caso la inflación de alimentos sí bajó, pero no bajó tanto comparado con otros rubros. Es decir, sí se ha mantenido, por lo menos en promedio en el 2024, se mantuvo en un 5.14%, es decir, casi inclusive por arriba del límite superior de la meta del banco. Entonces, ese rubro sí es alto, aunque el 2023 fue mucho más alto. Es el nivel de inflación más bajo dentro de esos países. Y esto es debido a que el tipo de cambio, el dólar, se ha abaratado muchísimo en Costa Rica. Para las familias costarricenses, lo contradictorio es que el público en general siente que el costo de la vida no baja. Y esto es debido a que los artículos que están bajando de precio es la compra de carros nuevos, los tiquetes o boletos aéreos, el diésel, la gasolina, que son más representativos del gasto de consumo de las familias de ingresos altos.
El Banco Central de Reserva de nuestro país indicó que las mayores reducciones se observaron en legumbres y hortalizas con menos 6.91%, aceites y grasas con menos 3.52% y las frutas con menos 1.07%, así como en leche, queso y huevos fue de menos 1.01%, una disminución fácilmente perceptible por los consumidores y los comerciantes. El transcurso de estos meses ha estado subiendo y bajando, no ha estado un precio así estable, pero por ahorita el precio del tomate, chile, cebolla y papa está 2 libras por el dólar. Por ejemplo, la papa, el tomate estamos dando 30 por el dólar, chile verde estamos dando 7 chiles por el dólar. La pierna la tenemos a 1.50, la pechuga a 1.75 y el pollo entero a 1.60 la libra. Se ha mantenido estable el precio de la carne. Los productos que estoy pues en mi mesa, se ha mantenido el precio. A $4 la angelina, el lomo, la posta negra, el puyazo. Ahorita está a 1.15, todo parejo, tinto y seda, segoviano y todo. Y si de inflación a nivel global hablamos, el reporte de enero del 2025 del SECMA, que recoge datos oficiales, indica que El Salvador cerró 2024 con la inflación interanual más baja de Centroamérica con el 0.29%. Seguido de Costa Rica, que había enfrentado una deflación desde julio del 2023, pero cerró 2024 con una inflación de 0.84%. En una tercera posición Guatemala con 1.70%. Le sigue Nicaragua con 2.84% y al final, con el índice más alto, Honduras con 3.88%. Lo cual es una inflación sumamente baja. Y en este resultado influyó el hecho de que los precios de los alimentos cayeran, en el caso de El Salvador específicamente, pero también otros precios en la economía tendieron a reducirse, como transporte, como también, por ejemplo, entretenimiento, entre otras divisiones de los grupos de gasto. Y es una de las inflaciones más bajas, históricamente hablando, que hemos tenido. Y básicamente pues se confirma esa misma tendencia que se venía observando inclusive desde septiembre del 2023. O sea, cuando uno ve el historial de la inflación, es un historial que desde finales del 2023 viene hacia la baja. La mayoría de países cumplió con las metas trazadas a inicio de año, con un promedio regional de 2.23%. Panamá fue el único que cerró con una deflación del menos 0.20%, por lo que los expertos aseguran son exitosos si comparamos con el resto de América Latina, que no cumple sus metas de inflación establecidas por los bancos centrales y anda por encima del 5%. Centroamérica, nosotros tenemos dos cosas positivas en ese sentido. Primero, la inflación ya está controlada, está bajo las metas establecidas por cada uno de los países, por cada uno principalmente de sus bancos centrales, pero también, si usted lo mira del lado del crecimiento económico, estas economías están creciendo por encima del promedio latinoamericano. El secretario del SECMA indicó que en el caso de El Salvador influye, además de las políticas económicas, la reducción de las materias primas a nivel internacional, sobre todo del petróleo. Somos un país pequeño, tenemos identificados los abastecedores y el centro de abasto, que es la tiendona, y los otros agromercados que están en la misma capital y otros que están en Santa Ana y San Miguel. En cambio, en países grandes como Nicaragua, Honduras, el mismo Guatemala tiene diferentes centros de abastos, entonces la manipulación de los precios es variada en primer lugar y la intermediación participa más. Y todo esto solo significa una cosa: los precios de los productos se estabilizaron, propiciando que el poder de compra aumentara. Esto significa de que obviamente para los hogares salvadoreños fue más barato alimentarse en promedio en 2024 comparado a 2023. De hecho, según el SECMA, en 2024 fue mucho más barato alimentarse para los salvadoreños que en el 2025. Para El Salvador lo que quiere decir es de que básicamente la variación de los precios se detuvo. Prácticamente el año pasado el nivel general de precios
subió muy cercano a cero. Y por lo tanto, esto quiere decir de que cualquier aumento en el ingreso de los hogares que fuera mayor a ese 0.29%, le da una mayor capacidad de consumo. Mantener los precios, inclusive más en producción real, porque entre más producción real haya, más disminuyen los precios, mayor disponibilidad de las personas. Es decir, si producimos 10 tomates, hoy vamos a producir 20. Para producir los 20 se necesita que se incentive el sector de los productores, específicamente por algunas medidas, entre ellas financiamiento o líneas de crédito a bajo costo. La otra sería la asistencia técnica. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos de la noche. Ahora, en su nuevo horario, lunes a viernes, 8:30 de la noche. Para 2025, Centroamérica proyecta un nivel de inflación del 4% como máxima y 2% como mínima, donde cada país ha trazado una meta. El Salvador proyecta un 0.9% de inflación, Costa Rica 2%, República Dominicana 3.9%, Guatemala 4%, Nicaragua 4.6% y Honduras 4.9%. No obstante, en el caso de El Salvador, las perspectivas son menores. Primero porque viene de un resultado mucho más bajo y por lo tanto, en ausencia de choques externos, lo que nosotros esperamos que en el caso de El Salvador la inflación ande en torno a 0.9% en 2025. Sin embargo, el Banco Central lleva muchos meses fuera de ese rango y ya a la opinión pública se le critica que no hay credibilidad. El Banco Central estima que a fines de este año 2025 el país va a experimentar una inflación cercana ya al 3%. Siempre es bueno que tengan uno o 1,5% de inflación. Siempre es bueno por la variabilidad de los precios de los contrapartes, por ejemplo, del aumento de la gasolina, del aumento del flete, del aumento del tratamiento. Y entonces siempre existe esa variabilidad. Aquí hacemos un alto para poder entender un poco sobre la inflación, que no siempre debe asociarse como algo malo según los economistas. Vamos a iniciar con la inflación alta. Supone una disminución del poder adquisitivo del dinero, es decir, el incremento de los precios sostenido en el tiempo, que implica además que como todo es más caro, con la misma cantidad de dinero se puede comprar menos bienes que antes, por lo cual es malo. Por el otro lado, para las empresas, cuando existe una variabilidad muy alta de precios, pues eso les hace incurrir en costos. Y el costo que quizás
más podemos visualizar el que llamamos costo de menú, es el tener que cambiar precios. Eso le cuesta a las empresas, pero también les cuesta el hecho de que no puedan planificarse adecuadamente por la incertidumbre que genera esa variabilidad en los precios. Y si hablamos de la deflación, esto es el fenómeno contrario a la inflación, es decir, una caída general y continuada a los precios de la economía. Y aunque puede parecer que una bajada en los precios es algo positivo, la realidad es que la deflación tiene efectos muy perjudiciales en la economía. ¿Por qué? Porque eso hace que los hogares gasten menos, esperando cada vez una nueva caída de precios, mientras que las empresas deben de dejar de producir y por consiguiente dejan de generar empleo o incurren en despidos. Desde la perspectiva del valor del dinero, con la inflación el dinero vale menos y con la deflación aumenta su valor. Y la demanda cae y por lo tanto las empresas no venden y dejan de producir, y al dejar de producir la economía se resiente, la economía entonces se contrae y esto produciría desempleo. Entonces, por eso es que un poco de inflación no lo vemos mal. Por eso es que cada país establece metas saludables para su economía que permite el flujo de efectivo y el crecimiento económico. Digamos que la inflación debe ser al menos parecida a la de Estados Unidos por ser un país dolarizado. Entonces, cada país tiene en ese sentido una meta de inflación baja y estable que considera deseable precisamente para equilibrar no solamente el hecho de que se mantenga un nivel relativo de poder de compra de los hogares, sino también para que las empresas puedan producir en un ambiente de certidumbre y obviamente puedan producir con beneficios. Y si de crecimiento económico hablamos, Centroamérica proyecta un crecimiento aproximado del 3%. Estaría muy por encima del de América Latina, que estaría creciendo apenas un 2%. Nosotros creemos que siempre se va a cerrar en un 2%, inclusive en esas son las estimaciones que nosotros hemos realizado. Las perspectivas que nosotros tenemos es que posiblemente con la cantidad de dinero que ubique el Fondo Monetario Internacional a través del stand-by que se va a firmar de los 1.400 millones, posiblemente la administración de Hacienda pueda pagar los compromisos, dado que tiene varios compromisos con proveedores y también con el comportamiento de la deuda pública. Esto ante un buen panorama que no es el que vaticinan algunos expertos debido a que la política antimigrante del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en las primeras horas de mandato se apresuró a firmar decenas de órdenes ejecutivas que ya se están aplicando, por cierto, como la de devolver migrantes a sus países de origen y además la de congelar la ayuda exterior que Estados Unidos aporta con un gasto de $68,000 millones en 2023 según cifras oficiales. El 40% de nuestras importaciones vienen de los Estados Unidos. El 57% de lo que nosotros exportamos va hacia los Estados Unidos. Tenemos de manera legal viviendo aproximadamente 1.1 millones de hondureños y indocumentados hay cerca de otro millón. El éxodo de personas que salen del país al año es aproximadamente de 300,000. Las deportaciones masivas tendrían un impacto significativo en el flujo de remesas hacia Centroamérica, una región que depende en gran medida de estos ingresos para su estabilidad económica. El Salvador recibió 8.479.7 millones en remesas en 2024 según el Banco Central de Reserva. Eso representa un crecimiento del 2.5% en comparación con 2023. El segundo efecto que nosotros visualizamos es la disminución del consumo de las familias beneficiarias de las remesas familiares, que recuérdate que ahí están los ninis y el problema es que ahora tendrían que trabajar, tendrían que ubicar otras fuentes de ingreso, tendrían que buscar la manera de sostenerse. Entonces creemos que el primer efecto que se podría dar sería el crecimiento del sector informal. Honduras recibió en 2024 alrededor de $9.743 millones en concepto de remesas. Esto representa un aumento del 6.2% en comparación con 2023. Y teníamos la esperanza de que este año repuntaran los 10,000 millones, pero ahora la tendencia es a que esas remesas tan importantes para el país disminuyan,
Nos preocupa que Honduras esté excluido de la política norteamericana. Esto lo explicamos con la visita del secretario del secretario de Estado, Marco Rubio, a los países de Centroamérica. Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, incluidos en su viaje. Están excluidos están excluidos Nicaragua y Honduras. Ese es un mensaje bien claro de que Estados Unidos no nos está considerando como un verdadero socio de ellos. Y en tanto, Guatemala recibió 21.510 millones de dólares, Nicaragua 5.243.1 millones de dólares. Casi que estamos acostumbrados a que nos vaya bien porque nos favorece el oleaje, pero no a generar nuestra propia dinámica. Entonces yo creo que a raíz de la pandemia, si algo quedó claro es que pues cada vez más Estados Unidos va a ver por su propio beneficio y ya no es suficiente estar cerca de ese país para poder crecer y para podernos desarrollar. Según estimaciones, al finalizar 2025, El Salvador podría reportar un incremento del PIB de 3.5 a 4% sin mayor cambio en los costos de los alimentos que ya se han estabilizado. Pero también dependerá de las medidas a tomar por la escasez que ya vaticinan los proveedores locales y además el comportamiento de algunos factores externos que también estarían afectando al resto de países de Centroamérica.